nombre es Olivera Kevin. Hoy voy a comentar la investigación cualitativa etnográfica en la educación. Primeramente nos planteamos, para hablar de este tema, ¿qué es la investigación? Cuando nosotros hablamos de la investigación, estamos hablando de un proceso sistemático organizado para obtener información a partir de un plan preestablecido. La investigación puede ser cuantitativa o cualitativa. Cuando la investigación es cuantitativa, estamos hablando que es una investigación que recoge y analiza datos sobre variables. Esas variables son cuantificadas, tiene una mirada objetiva, es a partir de una lógica, tiene un carácter confirmativo y los datos numéricos son analizados estadísticamente. Cuando estamos hablando de en esta investigación cuantitativa, las técnicas van a ser de encuesta, de cuestionario, de entrevista. Al hablar de la investigación cualitativa, estamos hablando de una investigación que recoge información observando los comportamientos naturales, es decir, los discursos, las respuestas abiertas, la interpretación de sus significados, tiene una mirada subjetiva, tiene una lógica inductiva, es próxima, busca comprender a las personas y sus contextos. La técnica que se va a utilizar es la observación y las entrevistas abiertas, por ejemplo. Dentro de la investigación cualitativa tenemos lo que es la investigación etnográfica, que es un método utilizado en las ciencias sociales que permite obtener y describir sobre todo las costumbres y tradiciones de grupos humanos. Es un método que permite conocer la identidad de estos grupos humanos en un contexto sociocultural concreto. ¿Sí? ¿Cuáles son las técnicas que va a utilizar la etnografía? Va a ser las notas de campo, las entrevistas, va a ser el material escrito, los documentos oficiales cuando la investigación es dentro del ámbito escolar, como por ejemplo horarios, registros, exámenes, y sobre todo la observación de gestos y expresiones de los sujetos, ¿sí? Dentro del campo de la educación, ¿qué va a permitir la etnografía? Que el sujeto también participe en la investigación, ¿sí? Investigación biográfica narrativa en la educación. La narrativa tiene varias dimensiones de aplicación, tanto en formación, en investigación como en enseñanza, en cuanto a la influencia que tiene para la formación de los futuros maestros, es decir, ayudar a que se pueda realizar el análisis, la reflexión misma de los sujetos, ya que ellos tienen el perfil ya formado como alumnos educados dentro de un ámbito educativo, ¿sí? Es ayudar a que ellos puedan desarrollar esas prácticas de análisis y de reflexión. En cuanto a la investigación, su influencia es en cuanto al testimonio de los sujetos, va a permitir la reconstrucción histórica de los acontecimientos, es decir, donde los sujetos realizan o asumen las historias de vida como métodos propios de investigación, ¿sí? Y en cuanto a la enseñanza, todo sujeto comienza a contar al mundo a partir de las historias que fue recibiendo en el seno familiar, es decir, cuentos, historias de la nación, las propias historias familiares que vaya escuchando, ¿sí? Y a su vez él va a contar esas propias historias que él fue asumiendo. Dentro de esta narrativa tenemos el espacio biográfico como aquel que va a permitir dejar huellas, ¿sí? Huellas de mi yo en el mundo, ¿sí? ¿Cuáles son esos recursos que me van a permitir, realizar esto? Son los escritos personales, los audiovisuales, los diarios personales, también las redes sociales, que hoy en día es un gran, digamos, aporte que puede dar a esto de nuestra biografía, de poder
plasmar y reflejar lo que nosotros somos, lo que nosotros queremos mostrar a los demás, transmitir a los demás, ¿sí? Y también en la narrativa los maestros tienen una participación en cuanto a contadores de historia, ¿sí? Ellos son los que van a conducir por medio de la narrativa el camino de la formación de los futuros docentes, ¿sí? Porque por medio de sus experiencias y sus vivencias van a aportar a esta formación dentro, tanto aquellas que han vivido tanto dentro como fuera del aula, ¿sí? Entonces, la narrativa es un fenómeno, un hecho que atraviesa la práctica pedagógica, abriéndonos al campo de la cultura, donde participa mutuamente el docente como el alumno. Antes de comenzar a hablar de la investigación cualitativa, voy a mencionar también a la investigación cuantitativa y en qué se basa una y otra. La investigación cuantitativa se basa en la recolección de datos numéricos, el análisis estadístico y es objetivo. O sea, no tiene nada que ver con gustos o emociones, se refiere al objeto en sí. En cambio, la investigación cualitativa es explorativa, se basa en la recolección de datos verbales, de conductas o observaciones que se interpretan de una forma subjetiva. Tiene que ver con el qué, el cómo y el para qué. Aquí el objeto va a determinar cuál es el método más eficaz, digamos, para la comprensión. Dentro de la investigación cualitativa se encuentra la investigación etnográfica o investigación interpretativa etnográfica. La etnografía es la descripción de un grupo humano. Esta surge en el siglo XIX en los Estados Unidos, con el antropólogo Malinowski. Él lo que pretendía era saber y conocer las diferentes culturas y comunidades. La investigación etnográfica es un método que permite observar las prácticas de los grupos sociales, ¿sí? Y donde se hace un registro de todo lo observado. Esta investigación etnográfica tiene actores, que son los EMI, que es la mirada de la comunidad o del nativo, y los ETIC, que es la mirada del investigador. Los EMI y los ETIC en educación serían los EMI los alumnos, los ETIC los docentes. Aquí el observador o sujeto interpretante carece de una voz privilegiada, lo que lleva a que los sujetos de investigación aparezcan como coinvestigadores. En esta investigación, primero se ingresa al campo de estudio. En segundo lugar, se produce una observación participante, se utilizan registros, instrumentos. Estos instrumentos pueden ser diarios, entrevistas, instrumentos tecnológicos también, que utilizan videocámaras, fotografías. Y por último, en tercer lugar, tenemos la recopilación y análisis de datos, donde aquí hay reflexión. Otro método empleado en la investigación cualitativa es la investigación biográfico-narrativa. Aquí aparece la narrativa, que es un tipo de pensamiento en sí. Con ella vamos a dar voz a nosotros mismos y a las experiencias vividas y también a la interpretación de ellas. La narrativa tiene una gran importancia en la educación, ya que los docentes
se convierten en contadores de historias. Aquí en esta investigación, el investigador hace un análisis narrativo, básicamente. En este método, como su nombre lo indica, que es una investigación biográfica, utiliza testimonios y observaciones sobre su propia existencia. Aquí se va a reconstruir historias de vida, se van a utilizar las informaciones de diarios, cartas, fotos, autobiografías, videos y todo lo que tenga que ver con cosas personales, digamos. Y en esta investigación los instrumentos más comunes que se utilizan son las entrevistas y la observación. El uso de la investigación biográfico-narrativa es un indispensable recurso didáctico para los procesos de aprendizaje y para la comprensión de la enseñanza al que están abocados los docentes de todos los niveles. Bueno, en cuanto a lo que es la investigación biográfico-narrativa en lo que es el campo de la educación, vamos a decir que la narrativa implica lo que es la estructuración de la experiencia y en el hecho de contar algo a alguien. Dentro de lo que es el campo de educación, la narrativa va a estar aplicada a lo que es la formación de los maestros, en donde acá el objeto, digamos, es el análisis y la reflexión de la experiencia educativa, en cómo transforman los sujetos su experiencia en lo que es la educación. También otra de las aplicaciones va a ser la investigación dentro del campo de educación. Acá la narrativa es indispensable como recurso didáctico de los procesos de aprendizaje y de la comprensión de la complejidad de la enseñanza. Y finalmente va a estar aplicada la narrativa en lo que es la enseñanza de los contenidos. Acá aparecen lo que son los maestros contadores de historia. Maestros que a través de contar historias pueden capturar, digamos, la atención de sus alumnos. Y aparecen dos autores, dos sociólogos con Eric Landini, en donde dicen que es importante que seamos capaces de escuchar a nuestros profesores, a sus relatos de vida, tanto dentro como fuera del aula, y ser capaces nosotros mismos de contar nuestras historias. Y es a través del diálogo narrativo en que la experiencia se va a transformar en un saber pedagógico sobre los contenidos. En la investigación cualitativa y etnográfica, entendemos la etnografía como esto de describir los sucesos que ocurren en la vida de un grupo. Dentro de lo que esta investigación, este tipo de investigación cualitativa, dentro de lo que es el campo educativo, tiene que ver con el uso de nuevos métodos lingüísticos para comprender lo que ocurre en el aula. También con las prácticas extraescolares que influyen en lo que ocurre en el aula, es decir, los contextos sociales. Y finalmente, en lo que es la investigación educativa, uno de los métodos más privilegiados y utilizados es la observación participante, ¿sí? En donde los instrumentos de estas son las notas de campo, que digamos de lo que se observa en el momento, y también notas que se pueden realizar con posterioridad cuando se cuenta con más tiempo, entrevistas dialógicas en donde hay un intercambio, un flujo, digamos, de información entre el entrevistador y el entrevistado, y finalmente materiales impresos que tienen que ver con todo lo que hace al mundo escolar, con los registros, con los planes de estudio, con los exámenes y demás. Lo que es importante dentro de lo que es la etnografía es que al momento de la observación no solamente se está recogiendo datos, sino que también, digamos, hay una reflexión. Hola, mi nombre es Daniela Morales. Hoy voy a hablar de la investigación educativa. La misma posee dos campos. Por un lado, la investigación cualitativa, que tiene su auge en la década del 70, por oposición a la investigación cuantitativa. Esta es una falsa dicotomía, ya que ambas son recurrentes necesarios del sujeto. Dentro de la investigación cualitativa tenemos la investigación interpretativa etnográfica, que es una variante de la misma. Allí abordaremos temas como genealogía, intereses en el campo de la educación. Por otro lado, tenemos la investigación narrativa. La misma se caracteriza por el retorno del sujeto, espacios bibliográficos y maestros contadores de historias. Landini la toma de la narrativa como un fenómeno, los métodos que utiliza y explica los usos de la educación. Como dije recién,
Dentro de la investigación interpretativa etnográfica tenemos la genealogía, para así de cierta forma dar una noción de cómo evolucionó la investigación etnográfica. En primer lugar, tenemos los antiguos conquistadores, quienes llegaron y descubrieron una nueva cultura, hábitos de vida, etc. Esto produjo un giro en el campo de las ciencias sociales, antropología, sociología e historia. Posteriormente, en la tradición filosófica alemana, Dilthey remarca que existe un doble paradigma, ya que el objeto y el método de las ciencias naturales no son asimilables con el de las ciencias del espíritu. Malinowski formula un nuevo método, el mito del etnógrafo solitario. Fue el resultado de la observación de nativos y postula que no existe oposición entre los métodos cualitativos y cuantitativos, sino que son complementarios, y se basa en las percepciones o sentimientos en la vida real. Clifford Geertz postula la mutación epistemológica y busca lograr prácticas simbólicas y corporales, y establece que la etnografía es interpretativa y de índole microscópica, es decir, se fija de las cosas pequeñas como los detalles. El siguiente ítem a desarrollar es el interés en el campo de la educación, en el cual vamos a mencionar las técnicas más usadas en el campo de la etnografía. Por ejemplo, la observación participante, notas de campo, documentos personales, entrevistas, materiales escritos o impresos y documentos oficiales. Con esto llegamos a la conclusión de que la etnografía busca la reflexión, análisis elementales y formación de conceptos. Por otra parte, la narrativa se clasifica en, primero, el retorno del sujeto. Este, a su vez, se subdivide en explosión filosófica, en donde se separa el sujeto del objeto, y por otro lado, la explosión de las ciencias sociales, en donde se tienen en cuenta los pequeños acontecimientos y no tan solo los grandes sucesos. En segundo lugar, tenemos los espacios bibliográficos. Esto se da por la necesidad de contar las vivencias y utilizar los registros tradicionales como Facebook, Twitter, etc. En tercer lugar, tenemos los maestros contadores de historias, cuyas líneas de trabajo son la narrativa y el currículum. Lo define como una guía para el maestro. La narrativa y la formación, cómo construye la reconstrucción de las historias para la formación de otros. La función de la narrativa en la reconstrucción de las historias educativas tiene que ver con las fuentes de información. Y por último, la función en la vida organizacional de las instituciones, donde se pretende recobrar la tradición crítica de las instituciones. Clarendon toma la narrativa como un fenómeno, es decir, que es como un objeto que atraviesa las prácticas pedagógicas. El método que utiliza son los diarios, las historias, las notas de campo, etc. Y el uso de la educación abre la vida de los sujetos alfabetizados al mundo de la cultura. Y se la puede definir como un indispensable recurso didáctico en los procesos de aprendizaje y la comprensión de la complejidad de la enseñanza y aprendizaje. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, en cuanto a lo que es la investigación biográfico-narrativa en lo que es el campo de la educación, vamos a decir que la narrativa implica lo que es la estructuración de la experiencia y en el hecho de contar algo a alguien. Dentro de lo que es el campo de la educación, la narrativa va a estar aplicada a lo que es la formación de los maestros, en donde acá el objeto, digamos, es el análisis y la reflexión de la experiencia educativa, en cómo transforman los sujetos su experiencia en lo que es la educación. También otra de las aplicaciones va a ser la investigación dentro del campo de educación. Acá la narrativa es indispensable como recurso didáctico de los procesos de aprendizaje y de la comprensión de la complejidad de la enseñanza. Y finalmente va a estar aplicada la narrativa en lo que es la enseñanza de los contenidos. Acá aparecen lo que son los maestros contadores de historia. Maestros que a través de contar historias pueden capturar, digamos, la atención de sus alumnos. Y aparecen dos autores
dos sociólogos con Eric Landini, en donde dicen que es importante que seamos capaces de escuchar a nuestros profesores, a sus relatos de vida, tanto dentro como fuera del aula, y ser capaces nosotros mismos de contar nuestras historias. Y es a través del diálogo narrativo en que la experiencia se va a transformar en un saber pedagógico sobre los contenidos. En la investigación cualitativa y etnográfica, entendemos la etnografía como esto de describir los sucesos que ocurren en la vida de un grupo. Dentro de lo que esta investigación, este tipo de investigación cualitativa, dentro de lo que es el campo educativo, tiene que ver con el uso de nuevos métodos lingüísticos para comprender lo que ocurre en el aula. También con las prácticas extraescolares que influyen en lo que ocurre en el aula, es decir, los contextos sociales. Y finalmente, en lo que es la investigación educativa, uno de los métodos más privilegiados y utilizados es la observación participante, ¿sí? En donde los instrumentos de estas son las notas de campo, que digamos de lo que se observa en el momento, y también notas que se pueden realizar con posterioridad cuando se cuenta con más tiempo, entrevistas dialógicas en donde hay un intercambio, un flujo, digamos, de información entre el entrevistador y el entrevistado, y finalmente materiales impresos, que tienen que ver con todo lo que hace al mundo escolar, con los registros, con los planes de estudio, con los exámenes y demás. Lo que es importante dentro de lo que es la etnografía es que al momento de la observación no solamente se está recogiendo datos, sino que también, digamos, hay una reflexión. Bien, vamos a hablar del campo de investigación cualitativo, cuantitativo y la narrativa. Dentro de la investigación cualitativa, el campo es muy amplio en la investigación tanto social y como de educación. Esta investigación cualitativa, en ella va a depender del objeto de estudio cuál va a ser el mejor campo de investigación que se pida. Esta da origen también a la investigación etnológica. Marinowski nos dice que tenemos que tener en cuenta lo imponderable de la vida real para llevar a cabo una buena investigación en el campo. Esta investigación que él hace alusivo es la observación directa, es la observación directa al participante y así poder tener una buena investigación sobre el objeto de estudio. Después, acá de nuevo vuelve a hacerse central, como se vuelve a tomar como tema central el sujeto. Y hay aquí una reconstrucción de las prácticas simbólicas de los gestos y también de las prácticas corporales. Son estos puntos centrales también en las investigaciones analíticas. Además de las palabras, los gestos que marcan las secuencias de la comunicación entre las personas. Esto es muy importante, ya que se interpretan de diferentes maneras para saber qué tipo de educación tuvo, a la escuela que recurrieron los sujetos. Después también nos hablan de tener en cuenta una descripción densa. Tiene 4 elementos principales. Tenemos la interpretativa, que es la interpretación de flujo del discurso social. Después también tenemos la índole microscópica, que atiende a cosas pequeñas en vez de a grandes teorías. Después tenemos el observador o el sujeto, que carece de voz privilegiada, vendría a ser una problemática. Y después la cuarta, que es muy importante, es dar sentido a las acciones sociales más allá de su situación social. Esto hace que lleve a una mezcla de géneros lingüísticos. Y acá nacen nuevos métodos y técnicas sociolingüísticas para aplicarse en el aula para comprender el aula. Dentro del campo de la educación, todo esto permite una nueva visión sobre los estudios de los procesos educativos. Los contextos sociales son muy importantes dentro de la investigación, tienen una influencia decisiva sobre lo que ocurre en las clases en el aula.
La etnografía, la investigación cualitativa, usan documentos personales, como por ejemplo los cuadernos de tarea, las notas personales, las comunicaciones personales, las cartas entre amigos. Estos son usados para reconstruir el relato de un individuo y de cómo se comporta en medios sociales determinados. La observación principalmente no deja de ser, dentro de la investigación educativa, el método más específico y más privilegiado. La observación siempre va a estar ligada a la investigación educativa. Acá también nos ayudan con 4 elementos importantes, que son las notas de campo, que son los típicos apuntes que uno toma en clases para después como la ayuda a memoria. Después tenemos las entrevistas, que acá nos hace referencia a las dialógicas, que son las entrevistas que se dan persona a persona, cara a cara, y que hay un diálogo fluido entre entrevistado y entrevistador. Y también tenemos el material escrito o impreso, que es muy importante dentro del área educativa, y los instrumentos oficiales. Estos instrumentos oficiales son todos los apuntes que dan los profesores a los alumnos, digamos. Todos estos son documentos que reconstruyen el modo de vida en diferentes instituciones, diferentes escuelas. La investigación, la narrativa en la educación tiene diferentes dimensiones a la hora de aplicarlas. En la formación de los maestros, esta investigación educativa hace un análisis y reflexión de la experiencia educativa. Aquí es donde nos ayuda la narrativa. Y nos hace pensar y reflexionar en qué consiste y cómo transforma todo esto al sujeto. El sujeto formado dentro de una escuela, dentro de una institución, siempre tiene un perfil determinado de vida. Se obliga a los maestros a aprender escuchando al otro, a aprender y saber escucharlo al otro. Y la educación por sí misma supone relación con el otro que piensa diferente. La importancia de la narrativa en la enseñanza nos lleva a todos los sujetos, nombramos al mundo según nos han contado historias desde la cuna, hacía referencia. Entonces decimos que somos las historias que nos han contado y las historias que contamos a los demás. Cuando hablamos de la investigación cuantitativa, aquí nos dicen que hacen una falsa dicotomía entre la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa, ya que tienen mucho en común, no existe tal división. Entonces, cuando hablamos de la cuantitativa, nos dice que habla de crear conocimiento sobre la realidad social, es decir, sobre la estructura, la relación entre sus componentes, su funcionamiento, así como de los cambios de la experiencia, y todo esto hace referencia dentro de la cuantitativa, que no es muy alejado a lo que veníamos hablando de la cualitativa. Eso es todo.